Importantísimos para el crecimiento de los más chiquitos que también los recortaron. Héctor Polino de Consumidores Libres, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde también, ¿eh? No, gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, de esto también quiero hablar, porque ¿Cómo no? es impresionante lo que está cayendo el consumo en el país y la economía no repunta, Héctor. ¿Cómo se soluciona No esto? repunta y no va a repuntar, porque fíjate que a partir de mañana se aumentan las naftas. Sí, ya Y aumentaron algunas hoy. Y en un país como la Argentina, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, la superficie territorial casi de un continente, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos influye en un 35%. Entonces, si vos aumentás el valor de las naftas en un 7,2% de un día para otro y del gasoil en un 6%, todo esto se traslada a precios. Eso es lo que estábamos haciendo el análisis, porque, a ver, aumenta el combustible, aumenta el flete, en primer lugar, para poder llegar a cualquier parte del país. Aumenta el transporte público, porque las empresas en algún momento, más allá de la paritaria de los empleados, van a empezar a decir, bueno, mirá, nos aumentó el combustible, tenemos que cargar los colectivos. Bueno, tenemos que trasladarlo al precio del pasaje también. Y va a aumentar el taxímetro, y va a aumentar el remis. El remis. Y los alimentos, porque si aumenta el flete, aumenta el alimento. Pero vos imagínate, ya está calculado, el traslado de una tonelada de un determinado artículo en camión, desde la provincia de Tucumán al puerto de Rosario, en camión, sale más caro que luego esa tonelada del puerto de Rosario en barco a un puerto europeo. ¿Más caro en camión que el barco? Más caro en camión. Vos lo traes desde Tucumán, desde Misión, en camión, al puerto de Rosario, sale más caro el flete que luego esa tonelada de, ya sea de lo que fuere, en barco a cualquier puerto europeo. Más caro, eso ya está calculado. Entonces, este aumento en el precio de los combustibles, con el argumento de que ha habido una variación del peso con respecto al dólar, y que ha habido una variación del crudo, del petróleo en los mercados internacionales, entonces se le recompone las ganancias a las petroleras. Y no se piensa que se perjudica el bolsillo de millones de argentinos. Ahora, esto que estamos hablando con Héctor, Raúl, ¿influye electoralmente? Sí, definitivamente, el bolsillo influye mucho electoralmente. No me acuerdo quién decía, es el órgano de Perón, decía, es el órgano más sensible, ¿no? Claro. Pero además, agregando lo que decía Polino, que seguramente lo sabe muchísimo mejor que yo, entre el 80 y el 85% del presupuesto de hogares de menores recursos es alimentación. Con lo cual, si vos cualquier impacto sobre la alimentación tiene un impacto muy, muy fuerte sobre las clases bajas, ¿no? Que son el 70% de la población, o sea que eso termina trasladándose a descontento social, que a su vez genera una modificación en la intención de voto, principalmente el voto del oficialismo, ¿no? Es decir, hoy algunas encuestas que estamos viendo lo dan tercero, no demasiado lejano, pero lo dan tercero en la provincia de Buenos Aires, y esto básicamente se explica por el impacto que ha tenido la inflación sobre las familias de menores recursos, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de las encuestas y hablamos de los números, impactan y también impacta mucho la indecisión que tienen bastantes argentinos de qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a votar, si la votan a Cristina, si en realidad es cierto el discurso del gobierno, que volvemos a lo de antes, o en realidad tiene razón Cristina, que este gobierno no va ni para atrás ni para adelante, ¿o no? Bueno, en un cierto sentido tiene razón la expresidenta. Los números no le dan, y estos son números objetivos hasta del mismo gobierno, con agravantes de la macroeconomía, los números macros que son tremendos. Vos sabés que el equivalente al circulante, a la moneda que circula, los pesos, es un equivalente a 50.000 millones de dólares. En LEVAC hay 65.000 millones de dólares, o sea, 30% más en LEVAC que billetes.
Por otro lado, esas LEVAC generan un interés de 16.000 millones, 16.000 millones. Para entender qué son esos 16.000 millones, el presupuesto completo de acción social son 10.000 millones. O sea, es 60% más del dinero que se destina a acción social, claro, ¿no? Al Ministerio de Acción Social. Eso en la macroeconomía. Y los números más tremendos, aumentó la desocupación casi 10%, 9,75 creo, sí, total país, y casi 12 en conurbano. Es muy seria la situación. La inflación este mes va a superar el 1,5, julio va a ser mayor a 1,5, según dicen todos los economistas, y eso, cuando sube la inflación, lo que hace es dejar más gente debajo de la línea de pobreza. Y por último, el reajuste salarial, llevar el salario mínimo a 10.000 pesos, cuando la canasta total es creo que 14 o 15.000 pesos, bueno, es decirle a los que ganan un salario mínimo, miren, tienen que aumentar sus ingresos un 50% para no ser pobres. La verdad que es muy dramática la situación, sobre todo de las clases bajas, sobre todo en el conurbano, ¿no? Y ese salario mínimo, sí, perdón, a 10.000 pesos, no es a partir de ahora. No, es en un año. Es a partir del 1 de julio del año que viene. Sí, verdad, porque Politos, a partir de julio de ahora se aumenta de 8.060 pesos a 8.860 pesos. Solamente 800 pesos de aumento. A partir del 1 de enero del año próximo se pasa a 9.500. Y recién dentro de un año, a partir del 1 de julio, se va a 10.000 pesos. Y de aquí a entonces, la devaluación, de aquí a entonces los aumentos. Pérdida. Por ejemplo, corroborando lo que dice acá Raúl, el consumo de leche, que es fundamental, sobre todo para la niñez y la juventud, bajó de un promedio de 44 litros por persona y por año a 40 litros. 4 litros menos por persona y por año. Y hablamos de leche solamente, y no hablamos de calidad, porque muchas familias bajaron la calidad de la leche que le daban a sus hijos. Leche. Tengo los datos, cómo bajó el consumo de dulce de leche, el consumo de yogures, el consumo de queso, el consumo de carne vacuna, cómo bajó el consumo de primeras marcas y aumentó el de segundas y terceras, cómo aumentó el consumo de polentas y harinas. Por eso que tenemos en la población un crecimiento de la obesidad, en un sector de la población. Eso lamentablemente, Héctor, ocurre mucho también en los comedores. En los comedores escolares, como el presupuesto también es tan bajo, la comida no es energética para los chicos, no es vitamínica. En realidad es como para que lo llene y verdaderamente es pasta, pan, salsas, arroz. Esto afecta el futuro de la juventud argentina. El futuro en cuanto a la salud física y mental, en cuanto al rendimiento intelectual de los niños, esta mala alimentación. Esto es muy grave y de esto habría que hablar ahora en la campaña electoral. Este es el tema importante. Ahora en la campaña están muy ocupados verificando números, que de eso es lo que quería hablar también con Raúl, porque hay distintas encuestas, Raúl, y también distintos porcentajes. Algunos que dan más para Cristina, otros que dan menos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, en parte porque algunas son operaciones de prensa, otras no son operaciones de prensa, tienen ligeras diferencias entre sí, probablemente por diferencias de diseño muestral y metodología, pero son encuestas en las que yo le creo. La de Management Fit, y que es una encuestadora seria, yo tengo mucho respeto por la gente de Management Fit, por Mariel Fornoni, en general ha tenido muy buenas estimaciones. Ella le da primero a Cristina Kirchner con un empate técnico de 7 décimas de diferencia a Cambiemos, a Bullrich, y unos 4 puntos más abajo a Sergio Massa, o a Un País. Otra encuesta que me la acaban de contar un colega, me llamó por teléfono para decirme sus números, la va a hacer público mañana, así que me pidió que no lo nombre, pero puedo mencionar los números. Tiene una diferencia significativa, creo que está más acertada. Hay un empate técnico entre, está primero Cristina, con alrededor de 29 puntos, segundo Sergio Massa con 26, y bastante más abajo con 23, Cambiemos. Lo que ocurre es que están todas dentro de la diferencia, están casi en el borde del margen de error muestral,
Así que uno puede hablar de un escenario tripartito y descartar desde ya una polarización. Lo que se está discutiendo realmente, y por ahora lo está ganando el expresidente, es la conducción del panperonismo. Es decir, esto es una interna del conjunto del peronismo. Exacto. Entre Sergio Massa, Cristina Kirchner y ahora Florencio Randazzo, ¿no? Ahora, es exactamente, te diría, ¿no? Es 30-30-30, 33-33-33, ¿cómo se divide con estos candidatos? Hay un orden jerárquico. En las dos encuestas, tres encuestas en realidad que yo... nosotros recién empezamos el campo hoy, así que no tengo números propios, pero los tres estudios que vi, que son estudios de colegas que respeto, estaría primero la presidenta, en dos de ellos está segundo Sergio Massa y en uno está segundo Cambiemos, ¿no? Con diferencias. Hay un escenario de tres, no de tercios, sino de tres grandes bloques, no llegan a ser tercios exactamente, porque está Randazzo que se lleva 5 o 6 puntos y después están los partidos de izquierda que se llevan otros 5 o 6 sumados, así que no hay una polarización. Donde puede haber una polarización después, y habría que ver en qué sentido, es entre el resultado de las PASO y la general, donde podría haber un voto útil. ¿Según qué? Según los que quieren frenar la Cristina, según los que quieren frenar el ajuste, ¿no? Ahí podría Randazzo... ¿Se viene ajuste? Absolutamente. Absolutamente, viene un ajuste porque la economía es insostenible, viene un ajuste y además un ajuste no solamente en cuanto a tarifas, que eso en realidad no fue mucho de ajuste en proporción, viene un ajuste también en la estructura de gobierno, viene un ajuste en lo previsional, viene un ajuste en los costos laborales, viene un ajuste muy fuerte que el gobierno solamente va a poder llevar adelante si gana la elección y si además ganando la elección, desde una posición de poder, convoca a un sector muy amplio de la política para hacer una especie de acuerdo nacional. Este gobierno, aunque gane las elecciones, que no va a modificar, aún ganando no se modifica demasiado la composición de las cámaras, no tiene la cuota de poder político para hacer un ajuste de la magnitud que necesita hacer. Ahora, si el gobierno lo que está diciendo es que justamente una vez que terminen las elecciones no va a haber ajuste, que eso en realidad es como para meter miedo al consumidor, pero que no va a haber ajuste, que no van a modificar los precios, que no van a modificar los servicios. Sí. ¿Vos te acordás del spot donde Macri dice, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias? Y sí. Cuando él le contesta a Rial le pregunta, ¿es cierto que vas a devaluar? Y él dice, no, eso es una mentira de Scioli. Yo no les creo porque ya han demostrado que mienten. Pero mienten groseramente, ¿no? Yo no les creo en absoluto a este gobierno, discursivamente, a pesar de que ha tomado algunas de las medidas que ha tomado, me parecen muy correctas y muy necesarias, y en algunos casos hasta con coraje. No todo es malo, pero en cuanto a lo que prometen en términos de campaña, no les puedo creer porque ya está demostrado que mintieron en la campaña anterior, ¿no? Bueno, pero si uno realiza entonces... podría modificarse el número de la encuesta, porque si hablamos de ajuste, hablamos de bolsillo, y es lo que decíamos, volvemos al primer punto de la conversación, claro. Es lo más sensible que tiene todo ciudadano, el bolsillo. Entonces, si en estas PASO, Cristina tiene los números que vos estás señalando, Raúl, sí. Es un golpazo para el gobierno. Es tremendo. Es un golpazo sobre todo si el gobierno sale tercero, claro. Y la disputa es entre Cristina y Sergio Massa, dejándolo un poco en el medio, como jamón del medio, a Randazzo, ¿no? Bueno, pero Randazzo que después de última, no sé, tal vez se va a acomodar con Cristina en algún momento, o van a juntarse. No, porque el voto Randazzo es un voto anti-Cristina, anti-kirchnerista, es la postura del exministro, es muy fuerte en contra de Cristina. El voto que él convoca es un voto anticristinista que tampoco se siente identificado con Cambiemos, con lo cual en la segunda vuelta o en la general, porque es prácticamente una segunda vuelta, ese voto podría migrar, si no es un voto testimonial, si es un voto testimonial va a seguir ahí, pero si no es un voto testimonial, si es un voto útil, podría migrar con mayor proporción a Sergio Massa que a Cristina Kirchner. Y un dato más, es que, en mi opinión, los votos que saque Cambiemos en las PASO es todo lo que puede sacar, porque no tiene de dónde más sacar, todo el resto es anti-Cambiemos. La izquierda no va a migrar a Cambiemos, mucho menos el voto Randazzo, mucho menos el voto Cristina Kirchner y mucho menos el voto Massa. Entonces, lo que obtenga en primera vuelta o en las PASO es lo que va a obtener, muy parecido a lo que va a obtener en la general, ¿no? Igual una de las cosas que pensamos también, Raúl, es que si... la izquierda no se va a ir con Macri, pero creo que tampoco va a quedarse con Cristina. Bueno,
Está buena esa pregunta. Ahí es signo de interrogación. Claro. Te la contesto en la próxima, cuando termine la próxima encuesta. Dale. A ver, aquí estoy ya preparada con Marcos Mansuetti, que es analista informático y que nos trajo Big Data, ¿no? ¿Qué es esto, Marcos? Big Data es una escucha de lo que estamos haciendo, Big Data de la escucha de las redes sociales. Es decir, estamos todo el tiempo capturando con una herramienta todo lo que dicen las personas en las redes sociales, principalmente en Twitter, sobre estas elecciones. Estamos capturando todo lo que son los candidatos, las cuentas de Twitter de los candidatos, lo que dicen esas personas de los candidatos y los temas que son de relevancia, por supuesto, para estas elecciones, como por ejemplo inseguridad, inflación, ajuste, y también cómo inciden los medios de comunicación en las redes sociales en toda esa información. Es decir, todo lo que están diciendo todo el tiempo con los hashtags que también ponen los programas relacionados con los candidatos. Entonces, toda esa información la capturamos y se genera lo que se llama Big Data, que te da números, estadísticas y nubes. Si hablamos de candidatos, por ejemplo, nosotros recién hacíamos un repaso con Raúl Aragón y con Héctor Polino de los principales. A ver, Cristina, Randazzo, Massa, Esteban Bullrich. ¿Qué nos puedes decir? A un simple pantallazo de toda esa información, lo que te puedo decir es lo siguiente. Vamos a hablar hoy de lo que es el social media buzz, es decir, el ruido que se genera en las redes sociales, y todo eso lo capturamos en la Big Data, que ahora lo vamos a ver, y coincide un poco con lo que dice Aragón, es decir, si tuviésemos que decir lo que es el ruido de las personas que hacen las redes sociales con los candidatos, en primer lugar está Cristina, ¿sí? Y con una amplia diferencia. En segundo lugar le sigue después Un País con Sergio Massa. Después está también tal cual ahí medio polarizado, pero casi mano a mano lo que es Bullrich con Randazzo. O sea, está Bullrich en tercer lugar y después Randazzo, que también está en eso. Pero no se tiene que tomar como estadísticas o intención de voto, se tiene que tomar como lo que es, lo que las personas más hablan en las redes sociales. Bueno, pero pará, Raúl, esto es un dato también, ¿no? Hay que tomarlo como estadística, pero ¿es lo que la gente habla? ¿Le preocupa o no? La diferencia entre una muestra estadística y esto es que el universo que captura no es la totalidad del universo, pero sí te indica una tendencia muy importante, sobre todo porque yo estuve hablando con Marcos, la herramienta es muy buena, capta con mucha amplitud, y entonces lo que está captando ahí es aquellos que participan en las redes, que no es la totalidad de la población, pero es una gran parte de la población, y en términos de tendencia, casi siempre, por no decir siempre, este tipo de herramientas reflejan con veracidad la tendencia, ¿no? Ahora, Marcos, decías, inseguridad, ¿son los principales temas? Inseguridad, educación, inflación, ajuste, son los temas que realmente... Con esos temas es que la gente va a ir a votar a las urnas. Con inflación, por ejemplo, ¿cómo están los candidatos? Bueno, obviamente los candidatos de alguna u otra manera saben cuáles son las debilidades de quién están compitiendo. Y obviamente Cristina sabe que se viene el ajuste, como dijo Aragón, como dijeron acá los analistas, y es uno de los temas principales que sabe, que dice, así no se puede seguir. Es decir, si ella plantea que si la votan a ella, de alguna manera se corta este ajuste. ¿Y eso también lo reflejan las redes sociales de todos Por supuesto, sí. También la marca Cristina, diríamos, en el tema inflación, en primer lugar. Como que ella es digamos, la solución a cortar el ajuste o a cortar esta situación. No a la inflación, no lo que es la solución a la inflación, sino al ajuste. Ahí tenemos interacciones. Acá tenemos números, pero esto es global. Después vamos a ver por los 4 principales candidatos de alguna manera, pero esto es global. Y del día de hoy, Avi, es decir, hoy hubo 23.300 personas que crearon contenido sobre alguno de los candidatos o de los partidos políticos. Hubo después 86.000 interacciones, es decir, ¿qué son las interacciones? Sobre ese contenido fueron respuestas o retweets. Es decir, hay muchas personas que están hablando de eso, porque esto es de hoy nada más, Vamos para abajo y vamos a ver que cuando más se habló fue al mediodía, porque hubo un programa de televisión que está los domingos a mediodía, que habla mucho con los hashtags, y vemos que también hubo ahí mucho movimiento. Y después lo que también podemos ver son nubes de palabras que, por ejemplo, reflejan un poco esto, como por ejemplo frenar los despidos, así no se puede seguir. Bueno, son temas que realmente a las personas le preocupan. ¿Por qué? Porque lo ponen en las redes sociales, es decir, expresan en las redes sociales, se quejan en las redes sociales, y ahí es el primer lugar donde muchas veces van a dejar su descontento, es decir, para que alguien más lo lea.
yo siempre digo que estas elecciones también es muy útil para las personas que son los candidatos. Escuchen a las personas en las redes sociales que se expresan y mucho. Vamos a ir por los candidatos, ¿te parece, Marcos? Bueno. A ver qué es lo que tenemos. Cristina. Sí. Bueno, hoy de Cristina tenemos que hubo más o menos casi 8.000 personas que estuvieron hablando, y cuando más se habló fue al mediodía también, lo vemos ahí en lo que nosotros llamamos histograma. Sí. Y también vemos la nube de palabras, que es lo que se habla sobre Cristina. Muchísimo. No, es muchísimo más, por supuesto. Y acá es un poco donde se ve, para que te lo subo para que el Zócalo no lo tape, acá es justamente donde se ve un poco todo lo que se habla y todos los temas que se están tratando, y se mezcla. Después se puede ir haciendo sobre lo que es Big Data un filtro y un análisis sobre cada uno de esos temas. Pero principalmente lo importante es ver cómo las personas juntan los temas, hablan y opinan de todo. Claro. Después nosotros podemos ver con la Big Data, podemos ver mucha más información, quiénes fueron los influenciadores de cada uno de estos, quiénes son los usuarios que más participaron, quiénes son los que, de alguna manera, por ejemplo, acá vemos que también lo tenemos a Daniel Filmus con casi 300.000 seguidores, y te va diciendo cuántas interacciones tuvo o qué contenido generó. Es decir, estas herramientas de Big Data, Avi, te permiten ver no solamente lo que las personas dicen, sino también cómo se va moviendo el escenario dentro de las redes sociales por fecha. Y esto es muy útil también porque muchas veces salen determinadas situaciones a la luz o están por salir, y acá las podemos ver y también hacer un análisis de eso. Es decir, los candidatos ayudan a que tengan las personas más temas para hablar, las personas responden con los temas. Bien, a ver, eso es Cristina. Sí. Vayamos repasando los otros candidatos, así ya vamos nos queda... a lo que es un país. Un país, Sergio Massa. Un país. Pero esto es importante que veas, que Sergio Massa tiene más o menos 3-4 veces menos ya de contenido que Cristina. Es decir, esto es lo que yo decía hoy, hay mucho contenido de Cristina y generado por Cristina, y después le sigue lo que es Sergio Massa. Vemos que también al mediodía es cuando más se habló, y sobre la nube de palabras de Sergio Massa tenemos, o sobre un país mejor dicho, todo esto también. Muchas palabras, por ejemplo, Massa trucho, basta de inflación, Stolbizer, corrupción. Bueno, hay un montón de palabras que las personas las expresan, y esta herramienta lo que hace es juntarlas, es mostrar, es decir, bueno, mira, sobre tal persona están hablando esto y de todos estos temas relacionados, que obviamente las palabras más grandes son las que más se repiten en cada una de estas expresiones de las personas, y las palabras más chicas son las que menos, de alguna manera, son las que expresan. Después seguimos con lo que es Randazzo. A ver. Que Randazzo tiene más 2.400 personas hablaron hoy en todo Internet de lo que es Randazzo, siempre al mediodía. Coincido por los análisis que estuvimos haciendo esta semana con Aragón, es decir, de Randazzo es, digamos, una especie de bronca, no es algo que alguno esté muy de acuerdo con lo que él plantea, es más que todo bronca. Eso es importante también porque lo vas viendo. Y después salen temas que están relacionados con de alguna manera, o que las personas, de vuelta, lo suman a cada uno de los candidatos. Por ejemplo, Alerta Lanús. Sí, La Plata, ahí leemos. Distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Exacto, un país. Pero después tenés más chiquito el Juego Limpio. Es decir, vos ahí vas viendo que también se meten en las redes sociales los programas con sus hashtags en las redes sociales y el candidato. Bien. Eso es importante también que lo vayamos viendo. Y por último tenemos a Esteban Bullrich, que no hay muchas interacciones. O sea, lo vemos acá en el número principal, 800 personas nada más, y 1.000 interacciones, lo cual no es mucho. Y las palabras son poquitas. Es decir, elecciones 2007, desfiles de impuestos, compromisos fueros, encuestas, y bueno, paritaria docente. Este tema paritaria docente no es menor, porque muchos cuestionan a Esteban Bullrich justamente por el tema de las paritarias docentes, es decir, y lo relacionan en sus comentarios que hacen en las redes sociales con este candidato. Por eso te digo, todos se expresan todo el tiempo en las redes sociales, y lo mejor que pueden hacer los candidatos y los partidos es escucharlas. Gracias, Marcos.